El fantasma errante. Y ya tenemos aquí en la línea a Josefina, ella es enfermera y nos quiere comentar una de tantas experiencias que ha vivido. ¿Cómo estás, Josefina? Hola, señorita, buenas noches. Vas a ser la primera de la noche. Ay, sí, ¿verdad? sí, pues yo tengo una experiencia, yo soy enfermera, y yo trabajaba en un hospital aquí en el Estado de México. Ajá. Hace aproximadamente 4 años, bueno, una de tantas experiencias que tuve. Estaba en una guardia de la noche, entonces yo estaba en el ¿cómo se llama? Yo trabajaba en Selle. Sí. Entonces ahí en la noche pues nos juntábamos todos los compañeros a cenar, pues nos íbamos a tomar un café. Y ya de regreso pues todos nos volvimos a incorporar a nuestras labores. Entonces estábamos ahí en la central de enfermeras platicando con los camilleros y todo ya. Y pues todos se fueron a descansar, como era una de esas noches que no había trabajo. Estaban, se quedaron 2 compañeras y yo me fui a mi cubículo, y pues no tenía trabajo. Y ya no me dejé platicar con ellos. Entonces, mi compañero, un camillero, ya estaba por descansar. Y una compañera, pues por obligación, se quedaba ahí en el cubículo la central de enfermeras por cualquier urgencia. Entonces, yo dije, no, pues ya me voy a mi cubículo, pues no hay nada, vamos a descansar un ratito. Nos fuimos, entonces de repente, estábamos nosotros, ya me estaba incorporando, dando vuelta a mi servicio, cuando el camillero, oí que suena, y dice, hablan, urgencia. Entonces, de mi compañera que estaba en la central de enfermeras, le dice al compañero, al camillero, le dice, tráete una silla de ruedas. Y ya va mi compañero con la silla de ruedas y yo me doy la vuelta, entonces para ver qué pasaba, y veo las salas de urgencias que se abren así de par en par, pero se quedaron así como abriéndose el ala, ¿no? Las 2 alas de las puertas. Y entonces corre mi compañero y mi compañera se asoma y no vimos nada. Y mi compañero agarra y también se lleva la silla de ruedas y como diciendo, pues, ¿qué pasó, no? Sí. Y entonces pues nos salimos hacia las puertas de las 2 salas que se estaban abriendo y no vimos nada. Y entonces nos quedamos, entonces corre y le digo a mi compañero, ve para el pasillo del lado derecho, estaba una ventanilla donde estaba una persona, siente allá una policía ahí sentada y casi a la salida del elevador, y le pregunté, oye, mi compañera pidió una silla de ruedas, pero no, oyó que gritaron. Ahí me dijo mi compañera, oye, es que una señorita gritó, ayúdenme, y yo volteé, dice, y la alcancé a ver nada más lo que es el lado izquierdo, dice, pero venía toda ensangrentada. Y así con el pelo revuelto y todo, dice, pero luego volteé y le dije a mi compañero, tráete una silla de ruedas. Dice, pero yo no vi nada. Sí, te juro, dice que sí. Entonces nos salimos a buscarla, nos fuimos hacia las escaleras, nos fuimos hacia el elevador, y pues nadie había visto nada. Bueno, pasó y todo, bajamos, mandamos a hablarle a la supervisora de la noche, le dijimos que había pasado eso y pues nos fuimos a buscar y nadie vio nada. Uh-huh. Y la vigilante dijo, no, dice, porque si es entró por aquí, tuve que haberla visto. Y en las escaleras, así como venía, pues sí, no pudo irse por ningún lado. Y pues ya pasó el ratito, entonces sí, a poco rato, llega una urgencia y era un accidentado. Entonces, pues yo me voy a mi servicio, empiezo a preparar equipos y todo esto, porque pues era un trauma, ¿no? Y ya me fui con la corredera y todo esto. Pues ya se meten los médicos y todo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando me meto al servicio y mi compañera se va y el camillero, era la misma señorita que había entrado por la dichosa puerta que nadie vio. Wow. Era la señorita que estaba ahí en el quirófano. Sí. Esa señorita pues sufrió un accidente. ¿Ustedes la vieron antes? Yo no la vi, yo vi las puertas que se abrieron, pero nadie vio nada. Después cámaras y todo vimos,
se ven las puertas como abren, pero nadie se ve. Mi compañera, la que estaba en el cubículo de enfermeras, Sí. la vio cuando le llamaron, señorita, ayúdenme. Agarra y voltea y la ve que abre las puertas y se asoma, pero como que se sale. Pero la vio ensangrentada y todo. Cuando voltea le dice, camillero, tráete la silla. Y cuando voltea el camillero, pues su reacción fue llevar la silla y pues nos quedamos así, ¿qué o por qué? ¿No? Y mi compañera, no, es que sí, así buscamos y nada. Entonces ya ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que la urgencia que llegó era de una señorita que supuestamente, pues no sé, yo creo que la asaltaron, no sé, o la secuestraron y la echaron, iba en un carro andando y la aventaron con el vehículo andando, la aventaron y cayó, pero ya pues sí, por eso iba toda raspada y todo. Que fue algo que definitivamente te impactó y que nunca se te va a olvidar, ¿verdad, Josefina? No, pues no, eso queda muy remarcado, o sea, sí, es algo traumante, pero pues está uno acostumbrada a todo ese tipo de fenómenos, pero en un hospital, pues ya ve que hay muchos, como se acaba de decir, es una fina línea entre la vida y la muerte. Exacto. Entonces, como convive uno en ese tipo de casos, pues sí, se los hacen ya muy reales. Entonces, pues ya son vivencias que pasa uno y a veces llega uno y dice uno, ay, te fijas anoche lo que me pasó y es algo muy bonito cuando nos gusta pues nuestras carreras y convivimos entre todos y todo. Hay diferentes, nos tocan diferentes, pues casos, ¿no? Claro. Muchas de las compañeras que trabajan en la noche, luego los de la guardia de cada tercer día, o sea, pues nos contamos cuando tomamos el café y estamos ahí, pues sí, inclusive todo eso pasa en los hospitales. Creo que no soy la única y en todos los hospitales hay ese tipo de fenómenos. Exactamente, Josefina. Fíjate que esto que tú nos estás narrando o lo que nos platicaste, se podrá haber presentado ahí una especie como de precognición, pero a nivel grupal, ¿esto es posible? Es algo raro, ¿no? La verdad es de que sí llega a suceder, tú nos lo estás platicando y, bueno, cuando alguien tiene precognición, digamos que como que se adelanta a algo que va a suceder posteriormente, o sea, por eso te anticipas, pero esto fue entre 2-3 personas, ¿no? Sí, 3 personas. Exactamente. Sí, 3 personas. Qué extraño, pues, supuestamente nadie nos creía, pero ahora sí que cuando vimos las cámaras con las jefas y todo eso, pues sí se ven las puertas. Y se abren, será la compañera que se asoma, y todo el camillero, entonces pues no ve nada en la cámara, no capta nada, pero ya, o sea, ya cuando vemos todo esto, ¿no? Pues es ella la que estaba. Fíjate nada más. Oye, ¿y esa paciente sí salió bien librada? No se le hizo todo lo posible, pero pues no, porque como iba muy lastimada y todo eso, pues no, desgraciadamente pues no pudieron hacer nada los médicos. Uy, qué mal. Sí, así es, ¿cómo ves? Pues increíble, excelente historia que nos acabas de narrar, Josefina, ojalá que no sea la última vez que platicamos. No, pues es la primera vez y me da mucho gusto haber entrado ahora sí que hayan recibido y que sea la primera de la noche. Claro. Pero sí tengo muchísimas historias. Bueno, pues ya sabes que esta es tu casa, ¿no? Cuando gustes. Muchas gracias. Que estés muy bien. Que descanses. Buenas noches. Igualmente, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. En la línea ya se encuentra Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien. ¿Desde dónde nos escuchas, Javier? Desde Orizaba, Veracruz. Saludos, tenemos mucha gente, muchos peludomaníacos allá en Veracruz. ¿De qué se trata la experiencia que nos quieres compartir? Pues tengo muchos relatos, pero sobre todo una donde se movían los juguetes de mi hijo. Ok, me parece muy buena historia. Hace poco hablábamos de si uno creía o no que las energías pudieran alojarse en los objetos. Y fíjate que poca gente mencionó los juguetes, pero, a ver, vamos a escuchar tu historia y ya sabremos si se refiere a ello.
Así es, pues mira, fueron muchas ocasiones, pero principalmente me acuerdo de una, en donde estábamos mi esposa y yo, rentábamos un departamento pequeño, en donde solamente era una pieza y el baño adentro. Sí. Muchas veces escuchaban canicas y pasos arriba de nuestro departamento, y hubo una vez que nos acostamos, ya sabiendo de los ruidos y de los movimientos que se escuchaban arriba del techo, nos acostamos, apagamos la tele, y al poco momento se escuchó cómo pues manipulaban los juguetes de mi hijo. No hicimos mucho caso, pero mi esposa principalmente se despertó, alzó la mirada y vimos cómo el triciclo de mi hijo iba cruzando toda la sala, digamos, donde estaba nuestro tapete, nuestro sofá, y pues cruzó todo el cuarto, y fue como que nos espantamos en ese momento, dijimos, está temblando, pero pues no, realmente se veía cómo iban pedaleando el patín. O sea, ustedes estaban así tranquilitos, ¿no? Digamos, viendo la tele o haciendo alguna cosa. ¿Y vieron pasar el triciclo solo? Así es, vimos el triciclo cruzando, o sea, desde, ¿qué te digo?, como 2-3 metros, desde un ropero donde teníamos la pantalla hasta el final de la sala. Sí. O sea que, como quien dice, estaba siendo montado por un ser invisible. Así es, con eso sí te lo puedo decir. Mi esposa me tomó de la pierna y me dijo, mira, y sí, o sea, el triciclo iba cruzando desde, te digo, había un ropero, desde el ropero hasta el final del sofá. Eso fue lo primero, ¿no? La segunda vez se volvieron a escuchar muchos pasos, los pasos eran de niños como descalzos, ¿no? Sí. Se escuchaban siempre canicas. Entonces hubo una vez que nuestra vecina nos dijo, oigan, ustedes suben con el niño a jugar en la noche, se escuchan pasos, suben a tender ropa o así, y nosotros no. Entonces esa mañana que nos dijo eso la vecina, subimos y la vecina nos dijo, oigan, esta noche no suban a tender ropa, que no sé qué. Y yo, no, pues esta ropa la tendí ahorita, ¿no? Pasó. Me dijo, no, es que lo que pasa es que en la noche se vio una sombra, ¿no? Sombra de 2 personas aquí afuera de mi casa, ¿no? Arriba de donde nosotros tendíamos había un departamento, entonces ese departamento daba una ventana grande y era donde decía que se veían sombras grandes, ¿no? Y pensaba que nosotros íbamos a tender la ropa porque ese era nuestro lado de la ropa. Sí. Y le decíamos, no, o sea, no, nosotros no subimos, ¿no? a tender ropa a esa hora. Y le digo, de hecho pasó esto en la noche, y le explicamos y dijo, no, pues hay que poner unas cruces de cal o algo, rezar, agua bendita, porque pues sí decía que se escuchaban pasos de niños, pues te digo, las canicas, las sombras, y pues sí, se manipulaban mucho los juguetes de mi hijo. Órale. ¿Ustedes qué hacían al ver todo esto que se movía? Pues debes tener una reacción de espanto, ¿o qué? ¿Cómo se movían ustedes? Pues mi esposa sí se espantaba, y así se espantaba, y pues sí decía, no puede ser, esto no, o sea, no, como que no lo creíamos, pero pues lo vimos, ¿no? Ahí sí no nos pueden decir, nosotros no creemos porque nos lo están diciendo, no, nosotros lo vimos. Te digo, lo del triciclo fue impactante porque pues la verdad sí pensamos que estaba temblando o algo así, pero no, o sea, era lo único que se movía en ese momento. No había manera de que entrara aire, no había ventanas abiertas, no había hilo. Mi hijo estaba dormido, tenía aproximadamente 8 meses o casi el año, y sí era así como que pues no, o sea, no, de hecho el triciclo, si tú te subes, tenías que abrochar al niño porque pues no se podía sostener por completo, pero pues la manipulación te diste cuenta porque pues se iba moviendo con los pedales. Ok. Ahora, ¿esto les espanta nada más a ustedes o también a los niños? Inclusive yo me atrevo a preguntar si han recibido alguna agresión. Pues no, en ese momento no, solamente igual en ese departamento hubo una vez que nos tocaron la puerta muy fuerte del baño. Yo me acuerdo que eso fue muchísimo después de eso. Una vez que estábamos igual dormidos y la puerta del baño era muy delgada y se escuchó un golpe de adentro del baño para afuera, e igual nos asomamos, y mi esposa pues nunca le ha gustado que yo me asome, pero ese día sí me asomé porque fue adentro de la casa, ¿no? Pero no encontramos nada, ahora sí que ni siquiera un ratón, o sea, no, nada, solamente fue ese golpe,
te digo lo del triciclo, igual tenía mi hijo un coche montable. Ese un coche montable eléctrico, igual, sí. O sea, le apretaban el pedal y sonaba el motorcito del coche que quería avanzar, pero como chocaba con una mesa con juguetes, pues no avanzaba, ¿no? Ese cochecito no tenía luz, pero sí se escuchaba claramente que alguien apretaba el pedal, ¿no? Pero eso ya lo tomamos así como de, pues ya, o sea, como que nos decían, no, pues cuando escuchen eso, que nos digan, dejen de molestar, o ya no hagan caso. Pero pues mi vecina sí igual tenía como que miedo, porque ella escuchaba las canicas, o sea, como si escuchara que corrían como 5 o 6 niños arriba de nuestra casa. Oye, ¿tu hijo no dice que ha visto algún niño o no refiere haber tenido pues algún encuentro con un hombrecito o algo así? De hecho, nosotros, te digo, mi hijo estaba pequeño, tenía 8 o 9 meses. Junto el que también escuchaba los ruidos, tenía 8 años en ese momento. El del fondo, el niño tenía 7 años. Y el de arriba también tenía 7 años. O sea, había puro varón. Eso sí, había puro varón. No había ni una niña. Todos en los departamentos eran puros niños menores de 8 años. Pero nadie tuvo una agresión. Nunca, pues pasó algo, pues grande o algo que hubiera impactado a los niños. Pues no, nunca. Y mi hijo, pues estaba pequeño, no hablaba ni nada, pero pues tampoco lo escuchábamos reírse solo en esos momentos o ver cosas o algo así. Pues no, ahí sí, eso sí no. Pero los vecinos de junto tienen un taller en donde decían que pues sí, luego ahí pues se veían perros adentro de la casa cuando pues no había, o sea, animales ahí, no nos dejaban tener animales. Ellos decían que pues no, en nuestra casa se metían unos perros muy grandes, pero pues nosotros no escuchábamos perros, escuchábamos piecitos, ¿no? De niños, canicas, rasguños, los golpes. Y pues la vecina de arriba decía que había muchas sombras de personas grandes cerca de su ventana. Ahora, tampoco había manera de que gente extraña se metiera a robar, a buscar cosas ahí, porque de lado estaba el taller, junto pues estaba una barda grande con vidrios para que no se pasaran, y adelante la reja, para abrirla pues tenían que meterle llave, y cuando abrían se escuchaba mucho cuando abrían esa reja, entonces no había manera de que manipularan pues una entrada o entrara gente extraña. Eso es. Vaya, pues qué experiencia, amigo. Hay que hacer algo, obviamente no inculcarle miedo a los niños. Por el contrario, ellos no sienten miedo, ¿sí? Pues no, los niños nunca, más que el niño de junto pues escuchaba, ¿no? Y le decía a su mamá, mamá, ¿escuchas? El niño jugaba muchos videojuegos y pues se dormía tarde. Y la mamá se dormía y el niño jugaba videojuegos y él despertaba a su mamá, mamá, ¿escuchas? Y la mamá pues se despertaba y decía, sí, escuchas esto, sí se escucha, mira. Y despertaba a su hijo el mayor, que tenía 15 años, y le decía al chavo, no, mami, alguien está allá arriba, ¿no? Se escuchan canicas, las pisadas, y ya. Al otro día en las mañanas era cuando se juntaban las vecinas y mi esposa y decían, no, oigan, ¿escucharon? Y sí, no, pues yo escuché esto. Es que siempre se escucha, que no sé qué, y así. También nos decían que porque vivíamos muy cerca del cerro, y junto del cerro pues luego también había un río. Pero pues no sé qué tenga que ver eso, porque pues realmente de verdad yo pensaba que eran muchos niños, o sea, sí eran pues niños, ¿no? Yo escuchaba pisadas pequeñas de niños. Entonces pues sí, lo más importante que te digo fue lo del triciclo, porque pues no hay manera, o sea, para que ese triciclo avance tiene que a fuerza haber un pedaleo. Entonces ese día pues iba pedaleando esa cosa y lo vimos, y o sea, siguió, no le importó que lo viéramos. Pero realmente pues no se veía quién lo portaba, ¿no? Me da la impresión como que hay duendes en tu casa. Pues igual eso nos comentaron, pero igual ahí por ahí pues sí. Pero fíjate que no cuadra con el hecho de ver sombras del tamaño de un adulto. Eso es otra cosa. O sea, pues, habría que hacer un estudio, vamos a analizar perfectamente qué es lo que pasa y cómo está ocurriendo todo. No sabemos si haya algo que lo desencadene, tal vez un día que hayas discutido con tu esposa, que hayas regañado a los niños. No sé, habría que hacer como que un estudio, ponerse un poquito más quisquilloso en lo que va ocurriendo, y cuando hay una manifestación,
estar atento. Oye, pues ¿qué pasó hoy en la mañana? No, pues que discutimos tú y yo o lo que sea. O sea, es ir sacando datos, ir anotando una bitácora para poder saber si hay algo que lo propicie. No sé si me explico, amigo. Sí, claro, sí, te digo, pues sí, a lo mejor sí no cuadra lo de las sombras, no, pero pues la vecina, la de arriba, veía las sombras, nosotros sí. No, nosotros no veíamos las sombras, eso es. La que veía las sombras era ella, solamente ella en su ventana porque vivía arriba, y nosotros, como estábamos abajo, escuchábamos los pasitos, ¿no? Sí. En cuestión eso, pues a lo mejor ella veía una cosa diferente, pero no escuchaba, y nosotros escuchábamos, pero no veíamos. Exacto. Bueno, pues ojalá que todo quede ahí en una anécdota, ¿no? Desde luego no traten de no hablar de esto enfrente de los niños porque ellos se espantan y se sugestionan muy fácilmente. Hay que tener cuidado, a veces nosotros hablamos así nada más sin tomar en cuenta que hay orejitas que están escuchando todo, aunque aparentemente no ponen atención a lo que uno dice. Pero si tú llega tu hermano o tu cuñada o quien sea y le dices, oye, fíjate que se escucharon unos ruidos, y entonces el niño está oyendo. Y luego cuando está un poquito a solas, digamos que no está con ustedes, que él esté en la recámara o algo, empiezan ellos a maquinar una serie de pensamientos que pues tarde o temprano también les mete grandes sustos, ¿no? Entonces hay que tratar de no tocar esos temas con ellos, por lo menos no de una forma que los pueda alarmar. O sea, manejarlo como algo natural, algo que pues sí se escuchó unas pisadillas, quién sabe quién andará por ahí, para que no se alarmen, ¿no crees? Así es, pues sí, mira, ahí sí, nunca lo comentamos enfrente. Muy bien. Solamente el único niño que se enteró, pues fue el que escuchaba en la madrugada porque se quedaba viendo videojuegos, ¿no? Que tenía 8 o 9 años. Sí. Pero era el único de todos, pues era el único que escuchaba y pues era el que despertaba a su mamá diciéndole, mira, escucha, y su mamá pues escuchaba, ¿no? Y ya en las mañanas era cuando se juntaban las vecinas y decían, no, pues sí, se escucha esto y esto. Entonces ya después fue lo de junto al taller mecánico que decía que pues también se veían perros adentro de nuestra casa y eso. Órale. Entonces, él los veía también en nuestra casa, no lo veía ni siquiera en su casa, ¿no? Que era otro terreno aparte. Veía a los perros en nuestra casa y pues sí, era como que decir, no, pues sí. Pusieron las cruces de cal y aún así se volvieron a escuchar los ruidos. No ayudó en nada. Los golpes. No, para nada. Eso y la vecina echó agua bendita en su casa y todo eso, pero pues ¿tampoco nunca ayudó? hubo un ataque, pero se seguían escuchando los ruidos. Vaya, amigo, pues hay que poner atención en esto que te digo, ¿no? Tratar de tomar nota o pues fijarse en las cosas finas, ¿no? En los detalles que pudieran tener como resultado una manifestación o que lo pudieran fomentar, no lo sabemos, amigo, pero te vamos a agradecer que nos mantengas al tanto de todo lo que está ocurriendo por allá, así que ojalá que no sea la última vez que platicamos. Así es, todavía tengo muchas anécdotas, luego se las comentaremos. Excelente, Javier, te agradecemos mucho, que pases muy buena noche. ¿Laura? Perdón, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿desde dónde nos escuchas? Te hablo aquí del Estado de México, de Toluca. Ay, Órale, Toluca, que muy debe bien. estar muy frío, pero ¿qué nos quieres compartir? Sí, quiero relatar una historia, que me sucedió ¿De qué se cuando trata? tenía 8 años. A ver, ¿sí? Y no sé si sea un don que tengo, pero sueño a veces cosas que se me realizan después. Ok. Cuando tenía 8 años, me acuerdo que mi hermana de mi papá falleció en un accidente ahí en la México Toluca, se quemó un bochito, iba con su hijo. Entonces teníamos que ir a una comunidad que se llama San Simón de Guerrero, ahí en el Estado de México. Ahí la iban a enterrar. Sí. Y nos fuimos un día antes porque iba a ser el día siguiente el entierro. Entonces me acuerdo que en la noche dormí y soñé que al día siguiente estaba en la tumba de mi tía sentada y veía a una señora vestida de negro, lentes oscuros y cabello como esponjado chino. Sí. Me quedó esa imagen de esa señora muy fija y recordé el sueño al día siguiente. Después nos fuimos al panteón, pasó el entierro, y yo me quedé solita en la tumba de mi tía, ya todos se habían ido. Y me acuerdo que estaba sentada al lado de la tumbita
y no sé por qué me dio voltear. Y estaba la misma señora que ya había soñado, vestida de negro, con lentes y cabellos rojos. Se me quedó mirando, pero la verdad yo me quedé impactada de lo que yo había soñado y lo que la misma señora que estaba viendo en mi sueño. La verdad nunca supe quién fue la señora y fue un shock para mí porque fue algo que se me hizo realidad. No sé si fue una premonición Sí. o algo así. Pero fíjate que lo tienes bien claro, Laura, tienes 8 años y te acuerdas perfecto cuando tuviste tu primera premonición. A partir de ese momento sentiste que podías tener esa capacidad de adelantarte un poquito para conocer lo que iba a pasar. ¿A lo largo de tu vida te han pasado varias de estas situaciones? Sí, me han pasado varios sueños que se me han cumplido y una vez con un ser espiritual, me imagino que se les llama así a los que a veces toman a los seres humanos, Sí. El espíritu, me comentó que, bueno, yo nunca se lo había dicho a nadie, me comentó, él me dijo, es que tú tienes un don, me dijo, tú sueñas cosas que se te cumplen y nadie sabía, nada más yo, y pues también me dije, sí, como lo sabes, pues nunca me había conocido, era la primera vez que yo lo iba a ver, a ese señor. Y eso me dijo. Pero dice que se debe de desarrollar el don y no se debe de dejar así. La verdad es que he pasado muchas cosas. Pues lo cierto es que las personas que nacen con esta capacidad, como te comentaba, extrasensorial, no es que lo elijan, sino que ya lo poseen y hay algunas que dicen, bueno, es que a mí esto sí me gusta y quisiera desarrollarlo, entonces se abocan, estudian, practican y de esta manera pues van afinando todos esos detalles para poseerlo de mayor grado, esta posibilidad que tienen. Y hay otras que dicen, no, a mí esto para nada me gusta y al contrario quieren como Nacho, borrarlo, ocultarlo como si ya no existiera y luchan con esto. En tu caso, ¿te sientes a gusto teniendo estas premoniciones o quisieras no tenerlas? Bueno, en mi caso no me asusta porque mi papá mi papá tiene el don de también ver espíritus. Entonces dice que eso se hereda. Sí. Entonces no es algo que me asuste y entonces para mí ya es como normal tener sueños y se me cumplen. Sueños premonitorios. Ajá, sueños premonitorios. No sé si es que viaje el espíritu que a veces dice. Pues quién sabe, en realidad no, eso es lo que han mencionado, que viaja el espíritu y se adelanta, ¿no? Y puede ver lo que va a ocurrir. Ahora que esto que te ocurre puede ser algo como explotable, en el sentido de que tú puedes decidir ayudar a la gente, puedes ver si alguien va a pasar un mal momento y decirle, ¿sabes qué? Trata de no comer tanta azúcar, tanta harina, porque esto te puede desencadenar una enfermedad fuerte. No sé, buscar la manera de darle un uso útil, ¿no? Sí, claro. Ese sería el reto, porque sí, justamente estos dones es como una semilla. Si tú siembras una semilla, no sé, de frijol, de naranja, una semilla de lo que quieras, y empieza a salir la plantita, ¿qué tiene que hacer para que crezca? Pues la tienes que ir regando y la tienes que ir cuidando para que se desarrolle. Lo mismo ocurre con los dones. Son como una semilla que se tienen que ir como que afinando, perfeccionando, enriqueciéndolos con conocimiento. Vamos, son muchísimas cosas que se pueden aprovechar. Sí, pero nos gustaría, Laura, que próximamente nos comentaras más acerca de lo que has vivido, por supuesto, ya ves que el tiempo aquí va, pero de volada, y entonces en próximos días, si quieres, volvemos a hacer este enlace para seguir platicando contigo. Sí, claro que sí. Que tengas excelente noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, que descanses. Un saludo para Toluca. A Lidia Victoriano, que nos quiere platicar una experiencia. ¿Cómo estás, Lidia? Buenas noches, Gina. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Hola, yo pensé que nada se iba a saludar a Gina. Dije, bueno, pues yo guardo silencio. ¿Desde dónde nos escuchas? Sí, yo estoy un poquito nerviosa, es la primera vez que hablo. No, tranquila, estamos entre amigos.
Sí, me gusta mucho su programa. Muchas felicidades. Gracias por este espacio que nos dan, pues sí, para expresar pues las cosas que luego nos pasan y a veces no entendemos. Exacto. Claro. Lidia, ¿desde dónde nos escuchas? Yo vivía en San Juanico, ahora vivo en La Laguna, es una colonia enfrente de San Juanico. ¿Es Estado de México? Estado de México. Oh, muy bien. Sí, de hecho fue ahí en San Juanico, pues como todos sabemos, la explosión, ¿verdad? Tan terrible que hubo muchas muertes. Sí. De hecho, antes de que fuera la explosión, pues sí notamos unas cositas un poquito raras. ¿En serio? Yo recuerdo que unos días antes escuchábamos un ruido muy raro. Yo recuerdo que mi mamá nos decía que era una vaca, porque era un como bramido que se oía en las noches. Mi mamá, yo recuerdo que decía, no, hija, no se asusten, es una vaca que a lo mejor va a tener un becerrito. Pues estábamos algo cerca de lo que era el establo que se quemó. Pues yo me quedé siempre con esta idea, pero no, después sí tuve, en 2 ocasiones, pues ahora que lo pienso, digo yo que me vino como una decisión de lo que iba a pasar en San Juanico. Yo desde chica he tenido he visto ciertas cosas, he tenido pues eso desde chica. Sí. Entonces sí soy una persona un poco sensible. Y cuando iba a hacer lo de San Juanico, sí, fueron en 2 ocasiones que me pasó. En una ocasión, estando yo acostada, estaba yo volteada hacia la pared. Sí. Y de repente yo recuerdo que todavía no me dormía, apenas me iba yo a dormir, cuando vi que en la pared se iluminó toda completamente de rojo. A mí me llamó la atención y luego volteé para atrás y no había nada, estaba todo oscuro, pues era de noche, no había nada. Me extrañó eso, que yo viera que se iluminara la pared en un rojo intenso. Yo le platiqué esto a mi mamá, pero pues no me... No te hizo caso. Yo siento que no me creyó. Pues no, yo dije, bueno, no sé qué sería, me quedé siempre con esta duda. Pero en una ocasión sí me dio algo más fuerte. También igualmente de noche, estando yo acostada, recuerdo que empecé a sentir como un hormigueo en mi cuerpo, y después de ese hormigueo, un hormigueo completo en todo mi cuerpo, empecé a oír como un zumbido. Al momento que yo empiezo a tener estas sensaciones, abro los ojos y veo delante de mi rostro el rostro de un soldado que traía como un radio. Al momento de ese como zumbido empecé a escuchar como la interferencia de un radio, como cuando habla alguien por radio. Sí. Entonces yo me sorprendí al ver esto. Mi reacción fue el sentarme. Al estar acostada me senté en la cama y me doy cuenta que no estoy yo en mi cuarto. Ya no están las paredes, ya no está nada. Yo veo como calle y veo gente. Empiezo a escuchar un helicóptero y empiezo a oír que están hablando como por un altavoz. Y empiezan a nombrar a personas, nombres de personas con apellido, y a mí me entra mucho miedo de que me nombren a mí. Después de ese miedo empiezo a ver la gente corriendo, veo la gente gritando, veo soldados, y de repente pues ya no me acuerdo, no me acuerdo qué pasó, pero pues sí, esto se me quedó muy grabado. Y después de un tiempo fue cuando pasó lo de la explosión de San Juanico.
yo vivía en una calle que daba derecho a donde estaba un mechón prendido. Día y noche estaba prendido ese mechón. O sea que fue muy cerca. De hecho, es una cuadra antes de donde está ahora el parque, que fue donde se quemó toda esa gente, las casas, todo. De hecho, pues sí, la explosión nos tocó también a nosotros. Ah, sí. Tuvimos que salir pues corriendo, pues me imagino yo que fue como en la tercera explosión, porque las dos primeras fueron las más grandes, fue la que quemó, y ya en la tercera explosión nosotros salimos, no, la casa se cimbró toda. Claro. Como la casa era de láminas de asbesto, y todas volaron, se hicieron pedazos, sentíamos que ya se nos caía la casa encima. Pues ya lo que nosotros salimos, al momento de salir, pues no se podía respirar. Era un aire tan caliente que costaba trabajo respirar. Sí, pero claro. Pues, fue un cuadro corriendo. completamente dantesco, ¿no, Lidia? Algo como si estuvieran en el propio infierno. En el entendido de que una premonición es adelantarte, anunciar algo que va a ocurrir en el futuro a través de la interpretación de algunas señales que nos pueden decir que algo va a ocurrir. ¿No te llegaste a espantar de que tú tuviste un aviso? No, porque al momento no lo había yo tomado así. Ya después de la explosión, pues sí, al ver que había entrado el ejército, pues la magnitud del desastre, tantas muertes, pues sí, todo esto fue cuando ya dije yo, no, pues esto era un aviso, pero pues al momento no sabía yo qué era. Exacto. Yo lo platiqué, pero pues lo platicaba yo y no, como que no me creían. Mi mamá me decía, ay, sabes que tienes mucha imaginación. Era lo que luego me decía mi mamá, pero pues ahora ya al ver las cosas, pues digo, no, pues sí era un aviso. Claro. Habemos gente que somos un poco más sensibles. Sí. Y pues sí podemos percibir ciertas cosas, pero pues para eso, a lo que he oído con el maestro Soham, pues hay que pues prepararse. Sí, hay que irlo desarrollando. Fíjate que al respecto, Lidia, aquí tenemos a Román Zárate que nos comenta que él vivía por esa zona y que precisamente durante la madrugada escucharon unos gritos desgarradores que no se explicaron y que incluso se llegó a comentar que era la Llorona. Pero aquí yo sí le doy aquí como este voto para que sea la Llorona, Nacho, porque cuando ha habido trágicas situaciones, hemos tenido aquí los testimonios de personas que nos dicen que es como si avisara que viene algo muy grave y que va a dejar muchísimos muertos. Y entonces aquí Román nos comenta, fíjate que él también vivía por aquella zona y escuchó un grito, su familia, un grito que era estremecedor. Sí, por supuesto. Sí, bastante. Daba miedo y era en la noche cuando se escuchaba, unos días antes de la explosión, se escuchó eso. ¿Tú regresaste a ese sitio, a esa colonia, después del accidente? Regresamos un mes después. Nosotros tuvimos la fortuna de poder salir. Llegamos a la casa de un familiar, en este caso de mi tío, hermano de mi mamá, y duramos un mes. Ya cuando regresamos a San Juan, todavía olía pues mal, olía a carne quemada, era un ambiente muy denso. Sí, sí. El papá de mi hermana, él sí regresó casi enseguida, pues para quedarse en la casa, ver las cosas. Él nos platica que en las noches, bueno, a la hora que había sido la explosión, porque esto fue temprano, antes de las 6 me parece, se escuchaban los gritos y se veían sombras corriendo. Esto pasaba todos los días a la misma hora. ¿Antes del accidente? Después de la explosión, porque él sí regresó casi enseguida. Bueno, como él conocía personas, como él estuvo en el ejército, él pudo entrar a la casa porque hubo conocidos que le permitieron el paso y él se pudo quedar en la casa pues como a los dos días. Sí. Pero sí dice que se oían
que la gente gritaba, se oía que corría la gente, se veían sombras. Él de hecho nos platicaba que también se sentía eso de cuando se sube el muerto. Era un ambiente muy, muy pesado. Nosotros regresamos al mes, pero él sí, como a los 2 días, ya fue como él pudo entrar. Oye, qué terrible, ya me imagino. Fíjate que hay unas imágenes que andan por ahí, bueno, ya son imágenes que documentan todo este hecho trágico que pasó en San Juanico. Yo me quedé impresionado. Una familia, abrazados, se quedaron todos, pero haz de cuenta que pasó una onda y así, como estaban en esa posición, así quedaron sus restos. Ya obviamente ellos completamente carbonizados. Es algo que a mí me dejó impresionado, de plano. Sí, la gente aquí, los vecinos platicaban que de tan fuerte el calor las puertas se fundieron. Hubo gente que no pudo salir, porque la puerta se fundió. No pudieron abrir la puerta. Qué terrible. Sí, las familias abrazadas fueron muchos los que escenas fallecieron. terribles. Sí, vecinos, conocidos, familia. Murió ahí toda la familia. Su hermana del papá de mi hermana, murió el papá, la mamá, y eran 4 hijos. Al papá lo mató en el patio porque a él lo agarró la primera explosión. Cuando su esposa se da cuenta que él está tirado, lo jala para adentro y ella quiere sacar a sus hijos. Se lleva a 2 niños a lo que era el río para, para salvarlos. Pero cuando ella regresa por los otros 2, los niños se regresan con ella detrás. No, todos se quemaron. Pobre. No sobrevivieron. Sí. Se fue toda la familia. Híjole, qué cosas tan terribles pueden llegar a ocurrir, ¿verdad? O sea, uno no se imagina cuándo nos va a tocar y si nos vamos solos o si nos vamos en grupo. Hay personas, no sé si tú compartas esta idea, dicen, no, yo si me muero, prefiero irme con toda mi familia. Y otros, por el contrario, dicen, no, aunque me muera yo, pero que mi familia sobreviva. Un pensamiento y un planteamiento un tanto complicado de resolver, porque, pues, así no vas a sufrir la pérdida, ¿verdad?, de alguien que tú quieres. Pero se van todos. Esa vida que estaba por delante de tus pequeños, pues también se va a ver truncada, ¿no? Pues gracias por habernos compartido esta experiencia y en este sentido estamos recibiendo comentarios que precisamente donde hay lugares con estas características pasan y pasan los años y se siguen registrando fenómenos que tienen que ver con lo sobrenatural o que se pueden grabar evidencias, ya sea psicofonías, fotografías y video que llegan a detectar sombras precisamente porque las personas que ahí fallecieron lo hicieron de manera intempestiva. Fue tan rápido y que ni siquiera se lo imaginaban que entonces pueden todavía quedarse ahí rondando la zona y es pues un lugar realmente que se quedó con una huella, Nacho. Así es, desde luego es. Sí, y de hecho, puedo comentarles una cosita que me pasó al pasar por ahí. Claro, claro. Era de noche, la noche estaba fresca. Al momento de llegar al parque, iba yo con mis hermanas, somos 4 hermanas, bueno, conmigo somos 4. Al llegar al parque se sintió el ambiente diferente, se sintió como mucho calor. También el aire se sentía como cuando hace mucho calor y no puedes respirar bien. Sofocante. Muy sofocante. Y pasamos lo que fue el parque de afuera, porque son 2 parques. El parque donde estaba lo de Pemex, ese se llama Cricri, le pusieron el parque Gabilondo Soler Cricri, y el parque donde estaban las casas, que fue donde tiraron todas las casas, ese me parece que le pusieron Hidalgo. Cuando pasamos por ese parque, esa sensación se sintió, pero en el parque. Yo veía a la gente que estaba normal, pero como nosotros veníamos de más afuera, pues se sentía la noche fresca. Pero ya al pasar el parque, esa sensación tuvimos. Al pasarlo y salir ya del parque, otra vez ya sentimos el ambiente fresco.
una persona que vivió pues prácticamente en carne propia toda esa desgracia que lamentamos mucho hasta ahorita. La gente recuerda esta fecha como una cicatriz en nuestro país, ¿no? Sobre todo acá en el Estado de México, una cicatriz que difícilmente se va a olvidar y se va a borrar. Sí, así es. Pues excelente, Lidia, te agradecemos mucho que hayas compartido todo esto, que nos hayas recordado esta fecha, y también nos queda la conciencia de si es necesario que nosotros todos los días al salir de nuestra casa, inclusive estando en ella, pensar que puede ser el último momento que nos toca vivir, ¿verdad? Sí, sí. Muchísimas Sí, gracias, claro. Lidia. Ojalá que no sea la última vez que platicamos y que más adelante nos podamos contactar para que nos platiques algo más. Claro que sí, Nacho. Muchísimas gracias. Ok. Que tengan buena noche. Hasta luego, que descanses. Buenas noches. Nacho, bueno, pues ahora nos vamos a ir con Alfonso, que ya está aquí en la línea desde Hermosillo, Sonora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿De qué se trata tu experiencia, Alfonso? ¿Qué tal? Bueno, todo empieza desde, pues digamos, mi infancia, ¿no? Yo crecí de una familia católica y todo eso, ya saben, pues ir a la iglesia, el bautismo y todo eso. Sí. Entonces, empecé, digamos, como eso de los 8 años. Cada noche, pues, se me apareció una sombra, así al lado mío. Me sentía protegido. Sí. Pues cada vez lo empezaba a ver más en los sueños, hablaba. Y pues de ahí, como esos los 8 años, pues obviamente ya de ahí les conté a mis padres y todo eso. Y como pues era menor, pues ya de ahí también creían eso de los brujos y así. Entonces de ahí, pues mandaron a traer a una persona de esas que conocía de esoterismo y así. Y pues así hizo sus cosas, ¿no? Con velas y todo el rollo. Y pues bueno, de ahí según él, pues sí había como alguna cosa así como medio maligna, ¿no? Bueno, yo de hecho ya había ido con bastantes personas de ese tipo. Y pues cada persona así de cuenta sin decirle nada. O sea, íbamos toda la familia, ¿no? Pero de ahí, bueno, ya me fui con uno, de hecho, de Veracruz. Y pues dijo que lo que me podía hacer era como una barrera. Y de ahí pues me iba a volver a pasar ya cuando fuera más grande, ahorita tengo unos 25 años y entré al ejército. Okay. Y pues de ahí pues cambió mi vida. Uh-huh. Conocí cosas que en mi vida civil jamás hubiese conocido. Sí. Vi cosas que igual así gente civil igual jamás se lo cree, cosas que pues en los noticieros jamás pasarían. Uh-huh. En fin, para no ser tan larga, hubo un tiempo que me empezó a ir así bien mal, proceso de divorcio y todo eso. Sí. Porque pues la vida militar es muy difícil, ¿no? Y pues igual una esposa no como quiera pues aguanta tanto. En fin, de ahí, tan desesperado, pues al que yo llamaba a Dios en ese tiempo, no con él ya no tuve nada. Y empecé a irme empecé así a leer. Pues ahorita soy satanista. Ajá. Y me comencé hace como unos meses, no, igual no tiene mucho, como unos 5 meses. Uh-huh. Leyendo y todo eso, investigando, hallé la forma de hacer un pacto. Ajá, lo hice con Dios Padre y Dios Hijo. Oye, pero ¿para qué quisiste hacer el pacto? Pues obviamente que pues me sentía muy mal. Estaba por acabar en mi matrimonio, bajos ingresos. O sea que lo querías hacer para pedir algo. Sí, obviamente. ¿Qué? ¿Dinero, amor, salud? ¿Qué es lo que querías? Pues más que nada, felicidad. O sea, muchos se van así como por dinero. Uh-huh. Pero no, o sea, no es como lo pintan así de que no te va a dar riqueza y todo. Obvio no. Únicamente él te abre las puertas. El pacto consistía en hacerlo en una oración, de hecho es en latín, una vela negra, y pues haces pues, tu petición, ¿no? En una hoja. Entonces ya empecé como eso de las 11. Y pues sí, prácticamente lo tienes que hacer a oscuras, solo. Uh-huh. ¿Y todo esto te funcionó, amigo? Sí. Ahorita tú eres feliz. Me empezó a abrir las puertas bastante. Hasta eso, en sí lo que es
eres ser satanista, únicamente es abrirte los ojos. O sea, Lucifer te enseña en sí la luz, ir por el sendero como tiene que ser. Se te abren las puertas. Oye, amigo, pues ante todo esto que nos acabas de contar, pues aparentemente tú estás muy satisfecho por lo que has logrado a través de este pacto. Sin embargo, no me has dicho cuál es el costo. A lo que voy, este es la sensación que sentí en el pacto. Pero en sí, cuando empecé a recitar la oración, sí, obviamente, bueno, la flama de la vela empezó a crecer. Y eso se puede considerar como una manifestación, ¿no? Ajá, y empecé a sentir pues un escalofrío, pero, o sea, no un escalofrío así como de miedo. Sí. Al contrario, o sea, sientes como cuando, no sé, estás en un peligro bastante fuerte y sientes como que esa protección. Pues bueno, amigo, pues yo celebro que tú estés contento con esa relación que entablaste con el rey de la mentira. Pues ojalá que todo salga como tú lo deseas. Esperemos que así sea siempre como tú quieres. Sin embargo, yo considero que un pacto es un compromiso que a lo mejor en este momento tú la pasas muy bien, pero créeme que de repente se puede hablar de algunas maldiciones que llegan hasta la tercera y cuarta generación, que no implicaría necesariamente que tú seas el pagano, sino que tal vez tus hijos o inclusive puedes llegar a afectar a tu familia en el caso de que así tú tuvieras, ¿no? La familia. Pero bueno, tú tomaste tu propia decisión y aquí todos son libres de tomarlas tal cual, o sea, exactamente como lo que tú hiciste fue pues adecuado para ti, tú así lo consideras, cosa que respetamos muchísimo. Podemos estar de acuerdo o no, simplemente pues te agradecemos este testimonio que tú das y bueno, pues ahí queda, ¿no, amigo? Ojalá que no sea la última vez que charlamos. No, pues de hecho en este diciembre sigo un poquito más grande, pero es un poquito masivo. Bueno, o sea, ya participan más personas. Bueno, amigo, pues ahí nos mantienes informados de tu actividad. Y porque lo que pasa es que ya nos terminó. tenemos que ir, ya es hora de cerrar el programa. Te agradecemos muchísimo, amigo. Cuídense mucho y hasta luego. Ahí estamos. Perfecto, que descanses. El fantasma errante.